herramienta, una escuela, porque básicamente es una escuela muy interesante que tiene unos puntos de vista muy interesantes. Hola, mis brujas favoritas, bienvenidas a un episodio más de Chisme Místico. Hola, estamos otra vez de vuelta, otro domingo más. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy día queremos compartir, queremos hablar. Ya lo hemos hecho varias veces, os hemos dado como algunas ensayitas de esto, pero queremos hablar más de un tema que a mí me gustó mucho, me cambió mucho la vida. Es toda una filosofía que, bueno, se llama Access Consciousness. Como ya le hemos mencionado varias veces, pero ahora queremos como entrar un poquito más para eso. La verdad es una herramienta, una escuela, porque básicamente es una escuela muy interesante que tiene unos puntos de vista muy interesantes. Te tengo un chisme. Que bienvenidas, yo soy Nidia Díaz. Y yo soy Gina Aliaga. Bueno, como dijo Gina, el tema de hoy es Access Consciousness y específicamente vamos a hablar de los bars, los famosos bars o barras de access para nosotros en español, y los aclaradores y todo ese mundo que la verdad suena rarísimo la primera vez que lo escuchas. Sí, yo creo que cuando la primera vez que yo lo escuché, yo dije, Dios mío santo, ¿de dónde salió toda esta cosa, no? Y sobre todo con los aclaradores, que la primera vez que me los presentaron y yo los escuché, y la primera vez que los empecé a decir, era como que, ok, ¿qué se está pasando aquí? Se siente raro porque, aparte, no está hecho para que lo entienda tu mente. Lo otro que me ha pasado también con Access es que alguien relativamente cercano me dijo, estoy preocupado de que eso sea una secta. Y creo que también si tú buscas videos en YouTube y tal, puedes encontrar ese tipo de cosas, ¿no? De que, como de todo, ¿no? O sea, de todas las herramientas siempre hay gente que sale y dice, no, eso está conectado con el diablo y que no sé qué, y cuenta alguna experiencia toda rara. Pero la verdad, en mi experiencia, y desde aquí hablamos desde la experiencia de cada una, chicas, por favor, para mí ha sido muy liberador, extremadamente liberador. Ahora estoy volviendo mucho a utilizar todos los aclaradores y las preguntas porque todavía estoy en esa etapa de adaptación. Pero sí, para mí fue como un antes y un después cuando descubrí Access, antes no lo sabía. Y sí me ha facilitado un montón. Bueno, para quienes escuchan por primera vez, recuerden que aquí no juzgamos, aquí no vendemos secta, aquí no las encaminamos hacia ninguna de las herramientas, simplemente compartimos lo que hemos vivido y lo que hemos estudiado, con honestidad, con humor y a veces con lágrimas. Agárrense porque hoy vamos a hablar de por qué a veces sentimos dolores, emociones o sensaciones que no nos pertenecen. Sí, eso también es, o sea, desde que tú ya dices eso, es como que muy loco, ¿no? Porque dices como que no me pertenece, o sea, como que eso que estoy pensando no es mío, o eso que estoy sintiendo no me pertenece. Es como raro, como les dije, pero sí es muy interesante porque además, cuando tú vas observando eso, te das cuenta que es un poco así también. Entonces, bueno, básicamente esto del Access Consciousness es como una reorganización total de tu mente, ¿no? Algo a lo que invita muchísimo esta filosofía, porque como bien dice Nidia, es como una filosofía en la escuela, es a que tú observes tus propios pensamientos, tus propias reacciones, la forma en que naturalmente tu cuerpo empieza a reaccionar, porque allí empezamos a darnos cuenta de que estamos cargando muchas creencias, pensamientos, sentimientos, emociones que no nos pertenecen. Y acá sí voy a introducir algo más. Todos los que hemos leído, por ejemplo, libros de Joe Dispenza, él explica muy bien desde un punto más científico, ¿no? Que todos tenemos un campo energético alrededor de nuestros cuerpos. Más o menos eso es hasta donde da tu brazo, ¿no? O sea, eso es Sí, todo tu campo energético. Y entonces cuando tú estás cerca de alguien, esos campos energéticos se interconectan, se cruzan. Por eso es que a veces a mí me pasa mucho, por ejemplo, ya no tanto, pero antes me pasaba mucho, que yo conocía a una persona y automáticamente sentía un rechazo o sentía una conexión, pero sí, instantánea. Y siempre, y acá también les decimos otra vez que escucho mucho su intuición, a mí me ha pasado siempre que las personas que la primera vez no me han caído bien, o sea, he sentido como ese rechazo, a lo largo de la historia pasó algo que me dijeron exactamente esa persona no era buena para mí, para mí. O sea, no es que no sea buena, pero es que para mí en la interacción conmigo no fue tan buena. Entonces, estos campos electromagnéticos se van interconectando y ahí tenemos información. Por eso decimos que a veces lo que tú sientes o lo que tú piensas no te pertenece a ti, porque estás en interconexión con esos campos electromagnéticos todo el tiempo. O sea, con tu familia, si vives con la persona con la que vives, hijos, padres, abuelos, todo, con los que trabajas también, ¿no? Tus compañeros de trabajo, porque cuando estás cerca, ahí hay esa interconexión. Y también me encantaría decir esto. Yo antes pensaba que uno solamente podía percibir o sentir cosas si tenías como algún,
alguna mancia, ¿no? O sea, como de clarividencia o ese tipo de cosas, ¿no? Y no es cierto. O sea, todas las personas, simplemente por ser personas, tenemos este sexto sentido, porque tenemos este campo electromagnético que siempre está con nosotros. Y creo que ahora la ciencia lo está demostrando más también. O sea, ya está saliendo como del mundo esotérico, porque eso siempre lo sabíamos antes, desde mucho tiempo atrás. Pero ahora ya como que hay más nociones científicas, digamos. Pero bueno, Access Consciousness lo que nos ayuda es como a reorganizar todo eso, o sea, a darte cuenta, a clarificar, a aclarar, no sé, tipo como Marie Kondo, ¿cierto? Que agarra la ropa y dice, me hace feliz esto, y es lo mismo, pero con cada una de tus ideas, cada una de tus emociones, cada una de tus percepciones, ¿no? Y ahí es cuando les comentamos lo que siempre les decimos, que el cuerpo también trae mucha información. Exacto. Access Consciousness es un conjunto de herramientas o de procesos porque tiene las dos, creado por Gary Douglas alrededor de los 90 y que se enfoca en algo muy sencillo que es dejar de definirte por tus juicios, por tus pensamientos limitantes o por energías ajenas o cosas que cargan que no te pertenecen. Y ahora que nombras a Marie Kondo me parece que es un ejemplo muy específico y aplica bastante porque ella se enfoca, su regla de oro es conservar las cosas que generan recuerdos o emociones de alegría, de felicidad. Y Joy, ajá. entonces, en este curso, en este orden de ideas, la base de Access Consciousness es si ese pensamiento no te genera emoción, alegría, alguna emoción positiva, ¿por qué sigue viviendo en tu cabeza? ¿Por qué le permites estar ahí? Y más si no viene de ti, sino de alguien más o algo más. Sí, y yo creo que ese es uno de los conceptos que a mí me voló la cabeza. Sobre todo, me acuerdo que en ese tiempo, cuando empecé a conocer de Access, también conocí a una mentora muy linda, que bueno, ahora ella se dedica más al tema de los ejercicios y el cuerpo y el yoga y tal, pero en ese momento hacíamos unas reuniones que se llamaban eh, jaladores de energía. Y ya Ajá. les vamos a contar eso también, pero en Access hay este concepto de jalar energía, ¿no? Y entonces hacía mucho ese tema de procesos. Y una vez, pues yo alcé la mano y empecé a conversar con ella y tal, y ella me dijo, me empecé a hacer todos esos procesos. Creo que sí te lo comenté, amiga. Yo literal sentí como que algo se me salió del cuerpo. O sea, era como, literal, fue como que una sensación de, como si se hubiese formado en bolitas, mientras ella me hacía preguntas, y luego esa bolita como que se bajó hasta mis pies y se salió del cuerpo. Me asusté mucho en ese momento porque era online igual, así como tú y yo, y ella me empezó a hacer preguntas, y ahí sentí esa sensación relativamente rápido, son una cuestión de segundos. Y yo me quedé así como que, ¿qué pasó aquí? O sea, qué cosa tan loca. Y más porque era, o sea, y eso me gusta mucho de Access, o sea, todo es a través de la conversación, de las preguntas. Y cuando tú empiezas a observarte, porque las preguntas justamente son para eso, para que te observes, es muy mágico, es muy mágico. De hecho, tú y yo también usamos mucho de eso cuando hacemos terapias, ¿cierto? O Sí. acompañamiento terapéutico. Pero sí, eso me causó, me impresionó mucho y me encantó, pues porque sí sentí como mucho más alivio, tranquilidad, expansión. Sí, fue muy chévere. Uy, Access es el mundo, para mí es el mundo, como el mundo de las preguntas. A mí me gusta llamarlo así, porque por Access fue que yo conocí las preguntas y hay un montón, y no solo las que ellos te enseñan en los libros, en las clases, en todo el contenido que ellos dan, sino las mismas preguntas que tú puedes crear acorde a lo que sea que estés viviendo. Hablando de lo que tú experimentaste, ahí entra una famosa pregunta que es, ¿quién eres tú? A mí la verdad esa pregunta me daba miedo cuando empezamos a hablar del tema de algo más, porque aparte de que podamos sentir cosas de nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra pareja, nosotros también sabemos que hay más entes energéticos alrededor nuestro que están en una dimensión cruzada con la nuestra, pero que nuestros ojos humanos no los pueden ver, pero nuestro sexto sentido sí los puede sentir. Hay personas que lo sienten más que otras, entonces muchas veces cuando uno pregunta quién eres tú y qué tanto de esto te pertenece, es a lo que uno está sintiendo y uno puede saber porque, no sé, son cosas, o sea, tienen que ingresar un poquito más allá, pero son cosas o seres o incluso la energía de lugares que se quedan impregnadas por varias energías, entonces uno puede absorber también la energía de apartamentos, cuando tú vas de viaje de hoteles, tú no sabes la historia que hay ahí y la verdad eso sí me daba miedo, a mí me daba miedo al principio como que habláramos de otras entidades, que habláramos de otros seres y con la otra, a mí me daba mucho miedo recibir las respuestas. Realmente como que lo fui remando y tú me ayudaste un montón en eso de las preguntas, me ayudaste un montón a soltarle el miedo. A mí me pasó que yo en TikTok vi una chica que hablaba que esto era del diablo, que esto era no sé qué, bueno, hay muchas
Muchas corrientes tienen también sus opositores, así como dicen muchas cosas de los retiros de Joe Dispenza y demás, pero que aparte las personas que han tenido cambios y no todas las herramientas son para todos, no tienen que servirte a ti. Pero realmente yo dejé a un lado el miedo y empecé a confiar dentro de todo el que absorbo lo que me sirve y dejo lo que no me sirve y me liberé de muchas creencias y muchos pensamientos limitantes y la verdad le he sacado mucho provecho a todas las preguntas de Access. Me encanta. Sí, yo creo que para, o sea, para recopilar, porque hemos estado contando varias cositas, pero lo que Access Consciousness es, y eso es parte del nombre también, es acceder a tu conciencia. Eso es lo que significa el título, ¿no? Acceder a tu conciencia. ¿Y para qué uno accede a la conciencia? Para reconocer el ser infinito que eres, que eso es parte de los conceptos que ellos utilizan, que todos somos seres infinitos, por eso somos poderosos y por eso podemos crear y generar la vida que tú eliges, ¿no? Y eso es otra cosa que me encanta mucho de Access, que habla siempre de la elección. Algo que amé muchísimo de Access Consciousness es que ellos se alejan mucho del concepto del miedo. Me acuerdo que cuando hablábamos contigo, yo te decía, eso justamente Access es para que te alejes del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es este concepto que no te permite acceder a tu conciencia, que no te permite conectar con tu grandeza, que no te permite reconocer el ser infinito que eres. Y por eso es que a través de las preguntas es que uno puede volver a conectar con eso. Nuevamente, desde mi percepción, mi experiencia, desde lo que yo he aprendido, porque he tomado muchísimos cursos de Access, pero la filosofía a lo que te lleva es que tú accedas a tu conciencia para que tú reconozcas el ser infinito que eres. Ese es el objetivo de las clases y de todo, ¿no? Reconocer tu potencial, reconocer tu grandeza, reconocer tu divinidad. No hay otro objetivo más que ese, ¿sí? No hay como que una cosa de secta, como algunas personas también. Yo he visto varios videos allí en YouTube y igual en TikTok y yo creo que justamente las personas que dan esa experiencia es porque no han podido salir del miedo. Y, o mejor dicho, están conectadas más con el miedo, entonces desde el miedo estás diciendo de que, ah, no, se te conecta con el diablo. Algo que a mí me gustó mucho también con Access es que cuando yo, sobre todo porque otro grupo de cursos en Access que te habla de las entidades, de los fantasmas, de lo que nosotros llamamos fantasmas, de los demonios y tal, ¿no? Y cuando yo leí el libro de la hija de Gary Douglas, de Shannon, y cuando también tuve unas clases de una especialidad que ella tiene allí que se llama Hablando con las entidades, para mí fue, o sea, cambió totalmente mi mundo, porque antes yo tenía muchísimo miedo de eso. ¿Te acuerdas al principio cuando empezamos con todo esto? Yo era la más miedosa de todas, ¿sí o no? De que no quería esto, no quería lo otro, que no sé qué. Y cuando empecé a entender el concepto que ella tiene, o la explicación que ella te da de las entidades, y cuando hablamos aquí de entidades, estamos hablando de cualquier otra energía o conjunto energético que existe. Por ejemplo, la cortina es una entidad, el mueble es otra entidad, el escritorio es una entidad, la computadora es una entidad, ¿no? Y no solamente estás hablando de personas, por ejemplo, Shannon los llama descuerpados, lo que nosotros llamaríamos fantasmas. Cuando uno dice la palabra entidad, automáticamente la mayoría de gente piensa en eso. Y no, o sea, una entidad puede ser cualquier cosa. Como tú dijiste, un lugar, y todos los lugares también tienen su propia energía, los muebles tienen su propia energía, o sea, la ropa también tiene la propia energía. Por eso en unas clases de imagen y les digo, intencionen su ropa, hablen con su ropa, porque todo eso también les está dando información y tiene una energía. Y ustedes lo van a sentir rapidísimo. Todas tienen una blusa o un vestido que cuando se lo ponen, se sienten súper guau, ¿cierto? Y todos tienen una prenda que cuando tú te la pones dices, ¿por qué me compré esto? ¿No? O sea, porque no te sientes a gusto para nada. Entonces, eso es mucho del tema de Access. Ya los desculpados, que es lo que normalmente llamamos fantasmas, son otro tema. Me gustaría tocarlo en otro episodio porque es largo también. Pero básicamente sí me gustaría compartirles este concepto que a mí me quitó muchísimo el miedo. Porque cuando muchas veces hablamos desde otras corrientes de los fantasmas, nos hacen sentir que ellos son como que más que nosotros o que ellos se van a meter en el cuerpo de nosotros, ¿no? Particularmente ese era el miedo mío antes. Y Shannon cuando lo explica me encantó porque ella dice, tú eres el que tiene cuerpo, esa entidad no tiene cuerpo. Por lo tanto, tú eres la persona que tiene poder porque esa entidad requiere de un cuerpo para expresarse, hablar, generar, ¿no? Que es todo lo que nosotros podemos hacer con el cuerpo que tenemos. Entonces, desde ese momento también ella te enseña como frases y preguntas nuevamente para que tú clarifiques a los fantasmas o a los descuerpados, porque probablemente, y eso es lo que sucede en la mayoría de casos, es que las personas no se han dado cuenta que ya no están en esa dimensión donde necesitas un cuerpo. Y desde el momento que empecé a hacer eso, creo que también contigo lo hicimos algunas veces en el club, es un cambio rotundo. Yo perdí completamente el miedo con ellos y eso es como nuevamente algo que me gusta mucho de Access. Particularmente a mí me quitó demasiados miedos. Y ya para cerrar esta partecita, esta filosofía de Access a través de las preguntas, lo que también nos invita es
bajar esas barreras, porque cada miedo que tú tienes es una barrera que no te permite ir hacia el otro lado, como bien decía Nidia. Ella tenía miedo de eso y por eso no lo practicaba hasta que hablamos y yo también le expliqué mucho de eso que les estoy diciendo ahora. Y cuando ella ya cruzó ese miedo, empiezas a utilizar y sentirte mucho más tranquila. Pues eso es mi entendimiento de Access. Nuevamente, cada persona tiene el derecho a pensar lo que quiera pensar, pero yo lo utilizo también desde allí y creo que para mí también ha sido una herramienta, una escuela, una filosofía que me ha abierto demasiado, no solamente la mente, sino sobre todo el cuerpo. Las preguntas de Access son preguntas raras, eso sí, pero bueno, yo también dejé de intentar entenderlas con la cabeza, con la lógica, porque pues a veces me agarro muy de que tenía que ser, o bueno, esa era mi versión anterior, siento yo, como muy lógico, como no le encuentro sentido, no le entiendo qué dice el aclarador y todo eso, o sea, definitivamente no. Pero cuando empecé a soltar esas cosas y empecé a soltar el miedo, empecé a entender que nada es bueno ni malo, sino simplemente mi percepción, lo que para otra persona es malo no necesariamente es malo para mí y viceversa. Entonces como que solté y he podido sacarle mucho provecho. La verdad me gustan mucho las preguntas, me gustan un montón. Yo hago mis propias preguntas, yo no me aprendí todas las que nos dan, hago las mías propias, acorde a lo que esté viviendo y eso me da como muchísima ligereza. Pero bueno, hablemos de una herramienta que es así súper interesante también de Access Consciousness y que es las bars o las barras para nosotros en español. Sí, las barras de Access es como se traduce en español. Y básicamente lo que son las barras de Access es que, diría terapia, podría ser cierto, que o sea, una persona se echa o se sienta también en algún lugar y la otra persona, la que te va a correr las barras, así es como les llaman, correr las barras, va haciendo presión ligera en 32 puntos diferentes de tu cabeza. El objetivo de esto es que cada uno de esos puntos va a liberar emociones, ideas, miedos, etcétera, sobre un tema específico. Entonces, cada uno de los puntos está dirigido a temas específicos, sean temas de, no sé, como dinero, como sexualidad, como tal, o también temas, digamos, un poquito más de emociones, ¿no? O sea, como conceptos que todos vamos cargando, digamos, a lo largo de nuestra vida. Entonces, son 32 puntos que uno va presionando ligeramente por una cierta cantidad de minutos, pero normalmente son entre 3 y 5 minutos. Y porque eso va a depender también de cuánto es lo que tú vayas necesitando. Y la persona que te corre las barras, parte de lo que nos enseñan en las clases, es justamente empezar a percibir, ¿cierto? Cómo es que tu cuerpo empieza a liberar y tal. ¿Qué es lo interesante de esto? La primera vez que a mí me corrieron las barras, no sentí nada. O sea, uno se levanta y dice, ajá, ¿y esto qué es? ¿Qué pasó aquí? ¿Cierto? No sentí nada. Y es normal porque como hemos cargado tantas cosas por tanto tiempo, una sola sesión de barras no siempre te va a hacer sentir cosas. Yo sentí la diferencia como a la cuarta sesión de barras que tuve. Y nuevamente, en esa sesión, y para mí esta cuarta sesión ya fue cuando estaba tomando la clase de barras de Access. Y era, cuando tú tomas la clase, te corren las barras 4 veces en un día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Cuando ya estaba en la segunda sesión de la tarde, perdón, de la mañana, fue cuando empecé a sentir como unas ondas, así literal como agua que se movía en todo mi cuerpo, una sensación bonita, pero rara, porque yo decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, no lo había sentido antes. Para la última sesión que tuve ese día de la clase, yo literal me sentí en las nubes. La chica terminó, era una chica con la que estábamos haciendo la clase. Aparte, esa clase fue con Dane Her, que es el co-autor de todo Access Consciousness. Yo sentía que estaba como caminando en las nubes literal. Era una expansión y una apertura. Fue una experiencia muy bonita. Pero ya esa sería como que la sexta vez que me corrí las barras, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente cuando la primera vez no siente nada, ya dicen, no, esto no sirve, me han engañado, todo lo que la mente te dice siempre, ¿no? Pero no tiene que ser así. Y de hecho, desde la primera vez que tú te haces las barras, aunque tú no sientas o no veas algún cambio, ya está cambiando. ¿Sí? Eso porque ya esas barreras energéticas que uno se pone alrededor van desapareciendo y van cayendo. Hay gente que sí siente cosas en la primera sesión. No sé cómo fue tu experiencia. La idea es que con el tiempo en esos puntos se van acumulando carga energética, ¿sí? Como carga eléctrica, de pensamientos, creencias y emociones que nunca procesamos, que no soltamos, que no hablamos. Ustedes saben todo lo que nosotros procesamos, sentimos y pensamos que no le comentamos nunca a nadie, que todo eso nos lo tragamos y nos lo quedamos para nosotros solitos. Eso se va cargando ahí y cuando vamos tocando esos puntos, pues precisamente se va soltando eso aunque tú no tengas sensaciones. Y a propósito, nosotras corremos las barras, pero es un ejercicio que tiene que ser exclusivamente presencial. Así que con Gina en Perú y conmigo en India por ahora. Así que cuando vengan por aquí y se las quieran correr, pues bueno, aquí estoy.
A mí, yo sí soy más sensible, me considero mucho más sensible para las herramientas en general. Yo percibo muchísimo en varios aspectos. A mí la primera sesión me la corrió una amiga, me las corrió una amiga en común en Medellín y fue espectacular. La verdad yo sí me sentí muy relajada y eso que fue sentada, no tuvimos el espacio así como de recostarme y demás, fue sentada, pero yo sí sentía lo que tú dices, esas ondas como escalofríos, sentía la energía, se siente como chispitas, como energía, se siente fluyendo. Inclusive fue muy curioso porque yo sentí una niña en mi costado derecho. Había una niña como detrás mío, como pegado a la chica que me estaba corriendo las barras. Y yo le dije a ella, después le dije como hay una niña ahí y no, creo, no me acuerdo si lograba ver cómo era, se la describí, no supimos si era para mí o era para ella o era para los dos, pero yo sentía la energía de una niña y se sentía lindo. Las raras que, no sé, tal vez muchas personas no entienden, pero y con las siguientes sesiones que me he hecho ya recostada y demás, yo me quedo dormida, muchas veces me quedo dormida, siento que ronco. A mis clientes les pasa mucho que se duermen y roncan, es muy chistoso porque están entre dormidos pero roncan y saben que están roncando y como que medio se despiertan pero vuelven y... Entonces lo mínimo que te llevas con una sesión de barras de Access es que te sientas completamente relajada. Yo siempre les digo, es como si recibieras un masaje en todo el cuerpo, pero simplemente tocando puntitos de la cabeza. La verdad es que sí, me gusta mucho cada que tengo la oportunidad de que alguien me corra las barras o de intercambiar barras con alguien que ya lo hace. Ay, me parece súper delicioso. Cuando justo antes de venirme, desde el año pasado, ya había conocido un grupo de mujeres, casi todas latinas, pero había un par que eran de otros países de Europa, y estábamos haciendo, nos corríamos, o sea, hacíamos intercambio de barras. O sea, gracias también por ese episodio porque me vuelves otra vez ese mundo, voy a conectar con gente aquí para volver a hacer el intercambio porque sí es muy, muy bonito. Sí me ha pasado también eso que dices. Me acuerdo que estábamos haciendo hicimos una clase en mi casa y ahí cuando estábamos haciendo los intercambios, yo sentí eso como que ronqué y me desperté y luego me quedé otra vez medio anestesiada, que fue muy gracioso. Y luego le pasó también a la persona a la que yo le estaba corriendo las barras. Y estábamos haciendo como esta broma de que estábamos en concierto, que cada uno estaba como tocando algo diferente. Fue muy gracioso. Pero sí es bonito. Esto de las barras de Access, creo que eso también es lo que más se escucha de Access Consciousness y muchas personas piensan que solamente es eso y no, o sea, Access Consciousness es una filosofía mucho más grande. Creo que el inicio, digamos, es eso de correrse las barras, porque sí te ayuda mucho a, como bien dice Nidia, a soltar todo eso que has ido cargando por todo el tiempo, ¿no? Hasta el momento que te haces las barras. Sí, también me gustaría decir que algo en general que me gusta mucho de Access es que tú no necesitas entender las cosas para que las puedas liberar, no necesitas entender, o sea, con la mente el significado de cada uno para que las herramientas funcionen. Tú no necesitas creer en las barras de Access para que eso ya esté funcionando para ti, ¿sí? Ayuda mucho que no seas tan escéptico, ¿no? Por ejemplo, la diferencia, como dice Nidia, yo cuando entré eso, la primera vez que me hice eso, yo decía, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo que te apresan 32 puntos y tú ya? Porque siempre les digo que yo soy mucho más mental, ¿no? Entonces, por eso que también yo a veces me entrego un poquito más a todas las herramientas, porque la primera y la segunda vez sé que mi mente va a estar haciéndole mucha pelea a todo eso, ¿no? Pero así es como que, ay, ¿pero por qué? ¿Y cómo se hizo así? Ay, eso no lo creo, ¿no? Entonces, siempre mi mente reacciona de esa manera. Por eso también que, como les digo, las primeras veces puede que no sientas nada y eso no significa que no esté funcionando. Siempre funciona y siempre está trabajando para ti. Y no, si tú tienes la constancia de hacerlo, digamos, unas 5 o 6 veces, ahí probablemente tú vas a poder ver como que más, como que algo diferente, ¿no? Una de mis profesoras lo que contaba, por ejemplo, era que la psicóloga que ella tuvo fue la primera que le corrió las barras y ella igual no sintió nada, pero como a la tercera vez que le habían hecho las barras de Access, ella finalmente pudo terminar una relación tóxica que tenía ella le dice con Vanderbilt, creo que es un personaje de una, bueno, pero ella le llamaba así a esta pareja porque tuvieron una relación súper tóxica como por, no sé, 4 o 5 años y ella ya había intentado terminar esa relación y siempre era, no, que volvían, que volvían. Y fue después de que ella se corrió las barras 3 veces que finalmente, o sea, terminó y ya se quedó ahí, ¿no? Entonces ella dice, yo no había sentido nada, o sea, yo no sentí ninguna diferencia cuando me hicieron las barras, pero eso estaba funcionando para mí, ¿no? Y después de la tercera vez finalmente pude terminar esa relación y ya nunca más regresar a eso, porque como les digo, las barras siempre funcionan aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo creas, aunque tú no sientas que está sucediendo nada.
Entonces tengan la seguridad y la apertura de que esto sí está funcionando a su favor, ¿no? Porque lo que hacemos, como bien dice Nidia, es soltar todas esas cargas que están allí por mucho tiempo. A mi esposo le encantan las barras. O sea, él no entiende mucho de lo que yo hago. Yo intento explicarle, él a veces me pregunta, pero a él las barras le fascinan. Y él a veces me las pide. O sea, muchas veces yo soy Wow. con mis herramientas como, ven, probamos tal cosa. Y él como, ay, bueno, él es mi conejillo de indias en muchas cosas. Pero las barras puntualmente, él es el que me las pide más que lo que yo se las ofrezco. Porque a veces me da pereza, no sé por qué me da pereza, pero como que no se me ocurre hacérselas tan seguido y yo sé que sí es como muy sanador hacérselas seguido y él se relaja mucho, él también es muy mental, se estresa bastante, entonces cuando yo le hago las barras se relaja muchísimo y como que se sale de la cabeza y eso le gusta mucho. Y lo chévere de todas estas herramientas es que no te piden fe ciega, no te piden sino apertura y curiosidad. Ese es el principio de Access, todo se pregunta, nada se afirma, no hay una verdad específica, es lo contrario de un montón de corrientes que te dicen, es esto y punto, ya no es más y así se hace porque yo digo y porque así no funciona y porque yo tengo la verdad absoluta. Y aquí una de las preguntas que a mí más me gusta es ¿qué más es posible? Y la uso mucho cada que me pasa algo bueno, cada que me pasa algo malo, cada que recibo un regalo, cada que recibo una sorpresa, cada que me siento feliz por alguna emoción. Universo, ¿qué más es posible? Yo siempre me refiero a Dios como universo, infinito creador, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Y eso nos ayuda a ver que siempre puede haber algo mejor. Sí, eso es creo que de las preguntas más básicas, las primeras preguntas que te enseñan en Access, es como, ¿qué más es posible? Y la otra afirmación es que Todo todo viene a viene mí a con mí facilidad, gozo y con gloria. facilidad. Pues, ahí está. Es así. La afirmación que creo que es de las pocas afirmaciones que ellos tienen, es todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Esa frase, por ejemplo, que yo cuando la empecé a usar, o sea, de hecho hay un libro que se los vamos a recomendar desde ya, que se llama El dinero no es el problema, coma, lo eres tú, que es uno de los primeros libros, creo que todas nosotros ya lo hemos leído, ¿no? Fue uno de los primeros libros que nos compartimos entre nosotras. Este libro está escrito por Gary Douglas y por Dane Hart, que son los creadores de Access Consciousness, y te habla mucho de la filosofía de Access con respecto al dinero. Una de las cosas que más nos aleja del dinero es que no somos capaces de recibir dinero y que no somos capaces de recibir, punto. O sea, recibir en general. Y aquí es cuando la primera, o sea, toda la gente dice, no, pero yo sí quiero recibir dinero. El punto es que si no estás recibiendo el dinero que tú quieres en ese momento es porque no estás dispuesto a recibirlo. Lean el libro para que entiendan mucho más. Y ahí también hay esas preguntas. Pero uno de los ejercicios que te deja el libro es que tú repitas esta afirmación y la pregunta, o sea, todo llega a mí con facilidad a su gloria, y la pregunta de universo, ¿qué más es posible? 30 veces cuando te levantas todos los días. No sé si tú hiciste el ejercicio. Yo lo hice por una buena cantidad de tiempo y sí sentí como que muchas cosas que, bueno, que sucedían, ¿no? A favorables para mí, y que yo decía, ¿qué clase de locura es esto? O sea, porque aparecían cosas diferentes. Y la idea de hacer preguntas, y es lo que Access utiliza mucho, es que solo cuando haces preguntas estás abriendo nuevas oportunidades. Entonces, cuando tú tienes miedo, como decía Nidia, de hacer las preguntas o de utilizar las herramientas, es porque esa barrera del miedo te está impidiendo recibir lo que hay después del miedo. Que si ustedes se dan cuenta también es un concepto que se lo han utilizado muchas referencias hasta la psicología, es lo que el psicólogo también te dice, pero creo que con Access o con las herramientas y con las preguntas que te dan, ideas de preguntas, pero tú también puedes crear tus propias preguntas. De hecho, Nidia y yo lo hacemos todo el tiempo. Estas preguntas lo que hacen es abrirte posibilidades, ¿no? Abrir esos campos energéticos para que puedas tú hacer cosas diferentes y entonces puedas obtener resultados diferentes. Pero este ejercicio, por ejemplo, a mí me encantó. En ese libro hay varios ejercicios. Bueno, nosotros tenemos una persona que conocemos en común. Siempre dice que después de ese libro ella le salió un juicio, ¿no? Que lo tenía así como estancado varios añitos y que el juicio fue favorable y ella recibió también una cantidad de dinero, pues buena. Entonces, hay muchos testimonios de gente que le ha pasado cosas bonitas cuando hacen los ejercicios que están en el libro, así que las invitamos a que lo puedan leer. Igual les dejamos el nombre del libro de nuevo en la descripción de este video para que ustedes lo puedan buscar y lo puedan leer. Es muy fácil de leer, es cortito, chiquitico. Yo no lo tengo aquí porque, bueno, no lo pude traer, pero es delgadito. O sea, yo me lo leí creo que en 2 días. Yo lo leí en PDF, entonces en la Kindle. Ese libro me gustó mucho y la verdad es que sí te rompe así muchas estructuras que uno dice como, uy, son verdades que como que entran trancaditas. La verdad sí, son Sí, verdades porque como, duele como aceptar. que incomodan, sí, pero te abren también la de, ay, sí, maldición, tienen razón. Pero igual a mí ese libro también me gustó mucho, realmente. Y en cuanto a los ejercicios del libro, yo los hice
Todos, o sea, yo apliqué mucho, incluso tenía una libreta, tengo varias libretas también, yo soy la niña de las libretas, entonces tengo muchas libretas anotadas, con muchas, tenía mi libreta de Access en donde anotaba herramientas que sacaba de los libros o de las facilitadoras o cositas así que te iban dejando para el dinero, para las relaciones, para no sé qué, eso me gustaba mucho, pero les voy a confesar algo, yo tengo una resistencia a el tema de repetir repetidamente. A mí me dicen repite 30 veces por 30 días y yo no, rara vez lo logro, tiene que ser así algo muy compromiso. Yo lo hago una, dos veces, lo puedo hacer varias veces al día. Yo tenía en Colombia, en mi oficina, tenía un tablerito pequeñito de esos de marcador borrable y tenía escrito ahí el aclarado, pues la frasecita, la afirmación, y cada que entraba o que volteaba a mirar hacia allá, la leía, me funciona más así. Pero ese tema de que yo me despierto y empiezo a repetir y acordarme todos los días con muchas cosas. Por ejemplo, hay cosas que me cuestan menos, algo que se hace de repetir, que eso lo vamos a hacer en otro capítulo, que son los códigos sagrados, eso me cuestan menos. Pero hay otros que son no 45 veces, sino 108 veces, no, esos de las 108 veces que son más afirmaciones, ojo, Ho'oponopono, uy, no, eso me cuesta un montón. Eli tiene varias actividades con esas y Dios santo, lo que a mí me cuesta eso es una... No, yo me aburro, la verdad me aburro, no sé, no entiendo por qué. Hay cosas que sí como que le doy la milla extra, pero no pasa siempre. Generalmente las abandono y digo como, ay, bueno, yo me invento mi propio sistema dentro del sistema que me enseñan. Yo como, bueno, para mí me funciona esto y esto y lo voy a hacer de esta forma y ya. Si pues sirve bien y si no, no era para mí, ya como que desisto. Pero bueno, ahora hablemos de otra cosa que a mí me costó horrores aprender a pronunciar. Los aclaradores, que es una frase larguísima que parece un trabalenguas. Sí, solo para cerrar lo que decías, las primeras veces que yo hacía los mantras de 108 veces, de hecho tengo mi japamala que yo me lo hice, que se ve que tiene 108 bolitas porque tienes que repetir 108 veces lo que esté que estás trabajando. No pueden ser frases, pueden ser códigos, los códigos sagrados también funcionan mucho, ya vamos a hablar de eso después. Pero los primeros días a mí siempre me cuesta también. O sea, me cuesta terminarlos. Me acuerdo que con Eli y Gita, que es también una de nuestras amigas, profesoras, conocidas, etcétera, ella tenía esos cursos de 21 días, entonces siempre utilizaba los japamalas de 108. Y sí, los primeros días me costaba horrible. Yo era como que, ¿sabes qué me funcionaba más? Como que hacerlos caminando. Bueno, antes en el jardín que tenía atrás de la casa, caminaba ahí, los hacía. Y así se me hacía un poquito más fácil terminarlos. Pero de resto, sí me costaba horrible. Ya después de los 5 primeros días, ya mira, eso ya era así. Porque además me aprendía de memoria el mantra. Pero sí entiendo lo que dices y creo que algo que también me gustó mucho de Access es lo que tú dices, o sea, voy a tomar de esto lo que me sirve y lo demás lo dejo ir. Creo que yo aprendí a hacer eso con Access, porque antes, tú me conoces, mi vida, era antes como que al pie de la letra, ¿te acuerdas? O sea, cuando nos hacíamos rituales como que no, que la hoja de tal y que la vela de tal. Y luego con Access aprendí también mucho a eso, decir, bueno, lo que está aquí es lo que tiene que estar y lo demás venga, o sea, algo que me gusta de Access es que el tema de tu intención y de reconocer que tú lo estás haciendo desde tu poder personal, desde el poder de ti para ti, es mucho más importante que cualquier otra cosa. Entonces, desde ahí yo también he conectado mucho, bueno, conecté más con los rituales y tal, porque antes, uno, me daba mucha flojera tener todos los elementos que te pedían. Me daba miedo, que ese era el dos, o sea, me daba miedo, decía, porque, ay, no voy a hacer que abra algún portal. No he escuchado mucha gente que dice eso, porque en TikTok también hay un montón de videos de que no prendas una vela porque estás abriendo un portal de no sé qué, ¿no? Y yo digo, Dios mío santo, siempre les voy a decir esto otra vez, aléjense de lo que les da miedo, porque el miedo es una barrera energética horrible que las va cubriendo y también te puede enfermar, literal te puede enfermar. Entonces, aléjense de todo eso. Volviendo al tema de los aclaradores, hay un aclarador básico de Access Consciousness. ¿Cuál es la idea del aclarador? Que tu mente no lo entienda. Entonces, si ustedes no lo entienden, está perfecto, no se hagan incorrectos. Y lo segundo del aclarador es que la idea de que tu mente no lo entienda es para que eso trabaje hasta niveles muy inconscientes. Por eso es que no lo tienes que entender con la lógica, ¿sí? Entonces, es como una fórmula o como un mantra, digamos, que se usa para justamente procesar, soltar todos los patrones de pensamiento, tus creencias limitantes, tus bloqueos emocionales y para que eso literalmente se disuelva y se libere. Nuevamente, y eso es lo que me encanta. No tienes que saber qué patrones, qué creencias, qué ideas, qué emociones, no. Simplemente lo que ya está listo a irse, se va a ir, se va a disolver y se va a ir. Que esa es otra afirmación o aclarador de haces que me encanta. Todo lo que no es mío, lo suelto y lo libero. Amo eso, yo todos los días lo uso.
de todo lo que no me pertenece, lo suelto y lo libero por un diosillón, me encanta. El otro, el Podipoc, también me encanta utilizarlo siempre cuando no tienes tiempo de pensar mucho, cuando no te acuerdas de los aclaradores. Simplemente si tú estás viviendo algo que no te gusta en ese momento, simplemente dices pod y poc y de ahí con eso es suficiente, ya puedes liberar lo que esté listo a ser liberado. No sé cuál es el que tú más usas, hermosa, o el que más te conecta. Como ya les dije, yo soy lazy person. A mí me gusta hacer práctica, me gusta que sea todo más rápido, más. Entonces yo uso mucho el pot y pog, yo uso mucho los dos que tocabaste de decir, suelto, libero lo que no me pertenece, lo devuelvo a su origen con partículas de conciencia. Pero el original lo uso en ciertas ocasiones que ese lo han modificado a lo largo y ahorita está. El, el actual me parece que es acertado, equivocado, bueno y malo, pod y poc, todos los nueve, cortos, chicos, No, todos los 100 cortos, chicos, POATs, a bases, todos los creencias y 100 más allá. cortos, Sí. chicos. Ya, ese es el primer cambio que hicieron, porque antes eran todos los nueve y ahora son todos los 100 cortos, Ujú. chicos, bases, creaciones, que es las nuevas también, bases, Le creaciones, agregaron. cortas y más seguidas. Sí, la alargaron, porque antes no se decía 100, se decía 9 y no se decía bases, creaciones, entonces eso no existía, pero eso ya lo cambiaron, creo que desde hace como un año, 2 años que hicieron ese cambio, Sí, hace no sé, como un año. un año Entonces, quizá. ese me gusta usarlo en ciertas ocasiones específicas. Cuando estoy haciendo como con mucha intención, o sea, es que cuando estoy haciendo así como cositas rápidas, como que por ejemplo me sentí, no sé, enferma o me siento molesta por alguna razón, entonces como que lo hago rápido el podic y devuelvo a su origen cuando acabo de tener una discusión o acabo de salir de un ambiente así como de muy que me genera malestar, repito ese. Pero cuando estoy haciendo oración, así con toda la intención de me voy a poner a hacer un ritual más específico, uso el largo. Pero son gustos, a mí me gusta mezclar, jugar con las herramientas. Lo que decía Gina, lo más importante es que lo que a ti te funciona, lo que tú consideres que sirve, va a servir. Y ya si tú consideras que hay gente que se sana con un vaso de agua, las personas que Sí. cogen el vaso de agua y le hablan al vaso de agua y dice estoy intencionando el vaso de agua y esas partículas me van a sanar, porque tú le pones tanta fe que funciona, entonces tampoco no te distraigas con tanta cosa. Ellos ponen muchas herramientas aquí, pero es básicamente no necesitas ni memorizarlo ni nada, la idea es como la facilidad de estas herramientas para que tú las puedas usar y la fe que le pongas y va a funcionar. Y lo mismo, hacia lo negativo, toda la que le pongas que la vela abre portales, que no sé qué, si tú prendes la vela con esa intención, con ese miedo, el miedo también es una declaración al universo de que algo puede suceder con mucha certeza. Entonces, si De tú las te más vas a poderosas que hay, sí, y de funciona las más más rápido. poderosas que hay. Sí, funciona más rápido, como con más eficacia lo que no es desde el miedo, sino hacia la luz. Entonces, a todo lo que tú le pongas fe y creas ciegamente, pues eso va a funcionar. Así que, pues para no irte hacia la oscuridad, hacia el miedo, pues entonces empieza a abrirte hacia estas cosas que son simples y no por simples no quiere decir que no sirvan, sino simplemente es acorde a tu fe y al deseo que le pongas. Creo que es todo lo contrario, ¿no? Creo que lo simple funciona mucho más justamente por eso, porque es simple y porque tú, o sea, tu mente, tu cuerpo no está poniendo tanta resistencia a eso porque lo sientes simple, lo sientes fácil, que también es parte de la filosofía de Access, que a veces mucha gente lo malinterpreta, pero bueno, la idea de Access es que todo lo que se dé fácil, todo lo que sea fácil es lo que va a funcionar más para ti. Todo lo que te da expansión es lo que es tu verdad, ¿no? Y como bien dijo Nidia al principio, es lo que te va a funcionar a mí. No es que no funciona para nadie, o sea, es lo que me funciona a mí. Puede funcionar para otros, sí, puede que no, también, pero esa va a ser mi verdad o va a ser algo que a mí sí me va a funcionar. Como les digo, a mí con Access yo me sentí muy, muy liberada de muchas cosas, porque creo que todos venimos como con muchas creencias sobre todo si has nacido en Latinoamérica y has recibido, aunque no quieras, aunque tú digas que no, has recibido educación religiosa, porque creo que en la mayoría de colegios casi todos los países tienes que recibir algo de religión, pues desde ese momento ya tienes como muchas creencias y limitaciones que misma tú estás cargando y que no te das cuenta de eso. Me gustaría compartir esto chiquitito también, que a mí me sirvió mucho, sobre todo en esa parte del cambio que he hecho ya desde febrero. A mí me pasaba mucho, porque como sí tengo mucha percepción, que siempre lo he tenido, pero que ahora lo hago consciente, es el tema de las relaciones. Y algo que aprendí de Access es como que al destruir y descrear, y yo sé que las palabras suenan fuertes, pero es que así son y así funcionan, no les tengan miedo. A destruir y a descrear las relaciones más cercanas que tú tienes todos los días. Me acuerdo también se los compartí en el club en algún momento, o sea, sobre todo si tú tienes una relación, por ejemplo, con tu esposo, ¿no? Que todos los días lo ves, o si vives con tu novio o con tu pareja, pues todos los días lo ves, y hay esta idea de que no, es que yo ya lo conozco, ¿no? Y eso lo he escuchado en todas las mujeres, es decir, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces? No, no, es que él va a decir esto o él va a reaccionar de esta manera porque yo ya lo conozco y ya sé cómo es. Energéticamente, cuando tú estás haciendo eso, tú le estás poniendo la barrera a esa persona.
O sea, cuando hablamos de barrera, literalmente imagínate como que le pones una pared entre tú y él. Y cuando hay muchas paredes entre tú y la persona que es tu pareja, entonces empiezan a haber problemas. ¿Sí? Obviamente esas paredes no las vemos porque son paredes energéticas, pero es literal así. Entonces cuando tú te levantas todos los días y tú dices, no, ya que sea que lo mires a la persona o que la visualizas y tú dices, descreo, destruyo todo lo que yo creo que eres tú, todo lo que yo he creído de ti, todo lo que yo pienso de ti. Y aquí le puedes poner todo lo que tú quieras destruir y descrear. Lo que estás haciendo es quitar estas barreras que inconscientemente nos ponemos con las personas que más queremos. Te puede pasar con gente del trabajo, con familiares, con la pareja, con las personas con las que tienes contacto diario. Entonces, algo que les invito a hacer es a descrear y destruir todo, todo lo que tú crees de tu relación, todo lo que tú crees de la otra persona, todo lo que tú esperas de la otra persona, todas tus expectativas y todo lo demás, porque las expectativas son estas barreras energéticas que nos ponemos entre nosotros. Así que cuando yo empecé a hacer eso, lo sigo haciendo todos los días, literal, tu cuerpo se siente diferente, porque estás destruyendo esas barreras que tú misma estás poniendo con la otra persona. Y es bien bonito y bien interesante, porque a veces con las personas que más queremos, son a las que más les ponemos expectativas, de las que más estamos esperando cosas, de las que más estamos como observando cosas, y muchas veces eso es lo que destruye la relación. Entonces les invito a que utilicen, por ejemplo, ese aclarador, ¿no? Descreo y destruyo, y ahí tú le rellenas todo lo que quieres hacerlo, respiras y ya, eso es todo lo que tienes que hacer. Y con Access, en la mayoría de los aclaradores es simplemente eso, es decir el aclarador o decir la pregunta y luego respirar y soltar. No tienes que entender, no tienes que pelear, no tienes que hacer fuerza. No sé si tú has utilizado esa hermosa o cuál fue tu experiencia con esa parte. Mira que se me había olvidado por completo lo de destruir y descrear las relaciones. Ya lo habíamos hablado, se me había olvidado por completo. Yo lo de destruyo y descreo lo uso mucho cuando me cacho con pensamientos de carencia, cuando siento que no me está alcanzando, cuando me doy cuenta que me estoy hablando feo, que me estoy haciendo pequeña. Cositas así, como con muchos pensamientos limitantes o de mucha carencia, y me cacho en eso, entonces no. Esto, ahí las uso varias. ¿A quién le pertenece esto? Lo devuelvo a su origen con partículas de conciencia y lo destruyo y lo descreo y lo entrego a la tierra y ya. Porque no me acordaba de las relaciones, pero voy a empezar a practicarlo. Hubo un tiempo que lo practiqué cuando tú me lo enseñaste. Hay una que a mí me gusta usar mucho y es lo de ligero pesado. Y me encanta porque me ayuda a decidir caminos. Yo lo uso mucho también en mis acompañamientos terapéuticos, en el coaching, en las mentorías y demás. Cuando las personas sienten que están ahí como entre dos caminos, entre dos cosas, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé si es desde el ego o desde la esencia? ¿Cómo sé si es realmente como que para mi beneficio o más adelante me voy a arrepentir? Entonces ese ligero pesado me parece espectacular. Tú lo usas un montón, ya sé, pero cuéntanos. Sí, me encanta eso porque, como les decía, algo que Axel siempre te habla es del tema de la facilidad y del tema del joy. No es alegría, es como disfrute, ¿cierto? Entonces es lo que disfrutas, lo que te da libertad, sensación de facilidad, es lo que más va a funcionar para ti. Sobre todo en temas de dinero, ¿no? Sobre todo en temas de negocios, sobre todo en temas de ventas. Entonces, sí es de las que uso bastante es la pregunta, ¿no? O sea, tipo maricondo, ¿no? O sea, estoy sintiendo disfrute con esto, estoy sintiendo expansión con esto. Y también es mucho de observación porque muchas veces la mente te engaña, o sea, la mente nos quiere proteger. Entonces, hay cosas que van a ser buenas para nosotros y que nos van a expandir, pero como esa expansión te va a hacer cruzar, digamos, a otro nivel, entonces tu mente dice, no, 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 por aquí no vayas. Y por eso es que ahí te sirve mucho el tema de los aclaradores, ¿no? Eso de descreo y destruyo, ¿cierto? El miedo que tengo a, ¿no? Y ahí empiezas a decir todo. Siento que esas son de las herramientas que más me han funcionado. El descreo y destruyo a mí me ha funcionado muchísimo. Me encanta a mí usarlo con relaciones porque ya sabes que soy extraterrestre, ¿cierto? Tengo 7, tengo 9, tengo 11, entonces a veces sí, el tema de las relaciones a veces es un poquito, o sea, me carga bastante y ahí es cuando yo utilizo todo eso, sobre todo allí cuando estoy sintiendo como mucha carga, también lo que te funciona a ti, de a quién le pertenece esto, ¿no? ¿De quién es esto? Se lo devuelvo con conciencia de amor. Me gusta a mí usar mucho de conciencia de amor, pero aquí también ustedes le pueden hacer las variantes que ustedes deseen. Creo que hemos podido explicar bastantes cositas de Access. Si tienen más preguntas, por favor, en los comentarios. Estamos muy, muy agradecidas y contentas de poder aclarar más el tema, de que utilicen las herramientas, de que utilicen también la filosofía. Y pueden correrse las barras, por favor, háganlo, experimentenlo y denle chance. O sea,
Si la primera vez no sentiste nada, no es que no sucedió nada, sí está sucediendo, pero tú todavía no lo puedes ver y está perfecto. Dale unas 3, 4 veces para que tú veas si es algo que te va a funcionar o no. Creo que desde que yo descubrí Access es lo que, de las cosas que más me ha funcionado, de las cosas que no he soltado hasta ahora, porque siento que me sirve mucho, siento que me libera muchísimo. Y bueno, espero que con sus preguntas podamos hacer otro capítulo de esto, porque cuando hablamos de Access y el tema del cuerpo, creo que es otro mundo, ¿no? Y ahí también he tenido un montón de experiencias y ya saben que para mí el cuerpo es todo un tema, entonces a mí Access de verdad que me ha hecho sentir muy liberada, muy tranquila, muy optimista. O sea, sí ha sido para mí un cambio gigante. Y bueno, agradezco igual a todos los que han creado esto, porque estoy haciendo como el recuento y ya van varios años desde que estamos utilizando estas herramientas y de verdad que sí he sentido como el antes y el después de esto. Sí, definitivamente Access es un mundo grandísimo, o sea, era imposible, aparte de este capítulo nos salió larguito porque es que es imposible abordar todo en un solo capítulo. Entonces, si quieren saber más sobre entidades, si quieren saber más sobre el cuerpo, si quieren saber más, más en el enfoque del dinero, en las relaciones, en algo en específico, nos lo dejan aquí en comentarios y pues hacemos otro capítulo acorde a las dudas que tengan. Yo uso mucho el ejercicio del péndulo para percibir, como para anclar las herramientas de Access con el tema de ligero pesado, por ejemplo. Entonces, si no se acuerdan cuál es, porque lo vimos en otro capítulo o no te viste ese capítulo, pregunta cuál es el ejercicio y te lo dejamos aquí también para que empieces a entenderlo. Muchísimas gracias por acompañarnos, se nos fue el tiempo como siempre, pero siempre disfrutando de estar aquí, de estas charlas, de estas experiencias, de estas herramientas. Recuerda que todo el amor que nos dejas nos ayuda a crecer, entonces te agradecemos mucho el suscribirte y nos vemos el próximo domingo con un episodio más de Chisme Místico.